nombre es Israel Zamora, ex senador de la República. Es importante esta reforma electoral, primero porque se da en un contexto del fortalecimiento de la participación del pueblo de México en la vida pública del país. Eso es muy importante. Se enmarca también en las reformas constitucionales que se han dado en los últimos meses, por ejemplo, la judicial, que fue muy importante, y que dota de poder al pueblo mexicano sobre un poder que había estado aislado, el poder judicial. Ahora el pueblo tiene el poder también sobre ese poder o ese órgano que ejerce el poder público que reside originariamente en el pueblo. Esta reforma viene a lo mismo, a fortalecer al pueblo de México sobre nuestro sistema político electoral. ¿Por qué es importante? Porque como se ha mencionado, el actual sistema electoral de nuestro país fue diseñado por actores políticos para beneficio de los propios actores políticos y no necesariamente del pueblo de México. Normalmente los más beneficiados eran los partidos políticos y el pueblo de México era simplemente un actor secundario necesario para legitimar esos procesos electorales en donde se beneficiaban los políticos. Y eso es lo que se tiene que terminar. Nuestro sistema, tal y como está diseñado, prácticamente tiene 50 años. Aunque ha habido reformas importantes, por ejemplo, en el año 77 fue importante lo que se logró. Ha habido otras reformas más recientes, pero sigue siendo parches a un sistema que, repito, no beneficiaba al pueblo de México. Esta reforma que se pretende realizar viene como objetivo a dotar al pueblo de México de esa facultad, de ahora sí decidir todo. Primero, como base, ampliar sus libertades político-electorales del pueblo de México. Y ahí va también el tema de la efectividad del sufragio, que realmente tu voto sea respetado, porque hubo muchos fraudes electorales en la vida reciente del país. Desde que llegó Carlos Salinas al poder, recordemos que llegó con una legitimidad muy baja, y ahí no se respetaba el voto de los mexicanos. Los mexicanos estaban en ese momento apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y no se respetó el voto. Entonces, ese es un claro ejemplo. Lo que sucedió con Felipe Calderón en el 2006 es otro claro ejemplo en donde no se respetó la efectividad del sufragio. Tú ibas a votar y de nada servía. Yo recuerdo hace un par de décadas, la gente decía, ¿para qué voy a votar? O sea, no voy a votar porque mi voto no sirve de nada. Y eso es uno de los principales objetivos de esta reforma, o debe de ser, porque ahorita no hay un texto como tal que nos diga en qué va a consistir. Es simplemente una decisión, desde mi punto de vista, muy acertada de la presidenta Claudia, que además tiene un sustento constitucional y legal para crear la manera, el vehículo en el cual se va a comenzar a iniciar la discusión de esta reforma. Hay un artículo que faculta a la presidenta, el artículo 79 constitucional, que la faculta primero a crear leyes. Y luego está otro artículo también, el 89 constitucional, que le permite a ella designar a ciertos servidores públicos que no tienen otra forma de designación establecida en la ley. Y particularmente el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la presidenta de la República a crear 3 tipos de comisiones. Unas comisiones que se llaman intersecretariales, otras que se llaman consultivas y otras que se llaman comisiones presidenciales, que son precisamente vehículos que puede utilizar el Ejecutivo para crear un grupo de trabajo con especialistas, en este caso secretarios de Estado, también académicos, servidores públicos, exservidores públicos, etcétera, para un tema determinado. Y que el producto del trabajo de esa comisión sirva a la presidenta de la República para tomar mejores decisiones. En este caso, la presidenta, el 4 de agosto de este año, en el Diario Oficial de la Federación, publicó un decreto en el que creó una comisión que se llama Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en donde va a participar como cabeza, porque ella tiene esa facultad, repito, constitucionalmente, de designar a quien va al presidente ejecutivo de esa comisión. En este caso, pues es Pablo Gómez Álvarez, que es un personaje con reconocida experiencia y trayectoria política. Él es el que va a presidir estos trabajos, pero también participa la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Transformación Digital,
Y también está el jefe de la oficina de presidencia, el coordinador de asesores de la presidencia, también el coordinador de, digamos, la oficina de asuntos políticos y de gobierno de la propia presidencia, y ellos van a ser, digamos, los que van a organizar, porque si no hay alguien que organice los trabajos, difícilmente vamos a poder lograr que interactúen todos los personajes que se están invitando. ¿Y quiénes son esos personajes? El más importante de todos, la ciudadanía. Ellos son la ciudadanía, el personaje más importante en esta discusión. Pero también se van a invitar a académicos, a integrantes de organizaciones educativas, de investigación. También se va a invitar a servidores públicos, a exservidores públicos, a funcionarios, a miembros de los actuales órganos administrativos y judiciales electorales, también exfuncionarios a partidos políticos nacionales, locales. Es decir, es una invitación amplia la que se va a realizar. La oposición, por supuesto que están invitados, aunque hemos visto recientemente que la posición de la oposición es simplemente criticar sin proponer, es simplemente obstruir sin construir. Parece que muchos de los que están dentro de la oposición, sin conocer, porque te repito, no hay un texto ya dentro de la reforma, ya sin, digamos, a priori, están juzgando que va a ser una reforma autoritaria y ya desde ahorita están negando su participación en estos diálogos, y más bien lo que eso refleja desde mi punto de vista, el no querer participar, es estar en contra del diálogo democrático, y no solo en contra del diálogo democrático, sino más bien en una posición de defensa a los privilegios que les da el status quo, los privilegios que les da el actual sistema electoral. Entonces dice, no, ¿por qué voy a participar en una reforma que me va a quitar a mí los privilegios que tengo? Por ejemplo, en la última elección, la elección del 24, uno de los temas más importantes es la representación del pueblo. ¿Cómo va a ser representado el pueblo de México en los órganos, por ejemplo, legislativos? Y una figura que entra ahí, pues es la famosa representación proporcional, los plurinominales. Y ahí es cuando muchos partidos se resisten, porque muchos de ellos llegaron al poder a través de esta figura. Por ejemplo, el PRI llegó ganó, digamos, 11 diputados de voto directo, que la gente sí votó por ellos, 11 nada más, y tiene de representación proporcional más del doble de diputados. Entonces, por supuesto que ellos dicen, ni le muevan, porque aunque la gente no vote directamente por mis diputados y mis diputados no estén ganando en el voto directo, a través de la figura de representación proporcional, la cúpula partidista puede decidir, pues vas tú, te voy a meter a ti, aunque la gente no esté votando por ellos. Ese es el grave problema que tiene el actual sistema de representación proporcional en nuestro país. Pero también hay otros temas que son fundamentales. Decía yo, lo más importante es la profundización de los derechos de las personas. Ese debe ser el marco, pero también está el tema de la creación misma de los partidos políticos nacionales y locales. ¿Cuáles son los requisitos que hay actualmente? ¿Son suficientes? ¿Son excesivos? Porque también es muy difícil crear un partido político. Tal vez es necesario para que haya más pluralidad, o no es necesario que haya tantos partidos, o es necesario que haya más partidos. Bueno, todo eso es lo que se tiene que discutir. Tenemos que escuchar a los especialistas, tenemos que escuchar a los mexicanos, porque muchas veces los sistemas políticos, otro gran defecto que tienen, es que se copiaban de otros países, como Alemania, por ejemplo, el de representación proporcional. Entonces tropicalizabas una realidad alemana que tiene necesidades, tiene una dinámica muy distinta, que tiene una historia muy distinta, que tiene una cultura distinta a México. Y con Calzador, no, pues lo mismito lo copiamos y lo hacemos aquí, como si los mexicanos, los intelectuales mexicanos, el pueblo de México, no tuviera la capacidad para crear un diseño propio, nacional, del sistema político electoral.
Entonces eso se tiene que definir. ¿Qué otra cosa es muy importante? El financiamiento de los partidos. Oigan, les estamos dando mucho. Hubo una encuesta reciente en el mes de julio de Mitofsky, que no necesariamente es pro 4T, hay que decirlo. Y en esa encuesta lo que salió primero es que el 70% de los mexicanos están de acuerdo en que el sistema político electoral actual está mal. O sea, o hay que hacerle una reforma total, hay que destruirlo y crear uno nuevo, o bien hacerle ciertas enmiendas. El 70% está de acuerdo en que se haga. Menos del 25% dijeron, no, así déjenlo, estamos perfectos, vivimos en un país súper democrático, excelente. Bueno, eso es lo que dice esta reforma, pero también muchos consideraron que los partidos, en esa encuesta, que los partidos políticos reciben mucho dinero. Y es muy importante mencionar que Morena, que es el partido que por su dimensión y su representación y los votos recibidos es el que recibe mayor financiamiento, por esa misma razón, es muy trascendente que sea el partido que impulsa incluso la reducción a los ingresos que tienen los partidos políticos, que son recursos, es dinero del pueblo mexicano. Entonces, ese es otro tema muy importante, el financiamiento, pero no solo de los partidos, sino de los candidatos también, para que no se repita lo que sucedió, recordemos, en el Pemex Gate en los años 2000, cuando ciertos sindicatos desviaban millones de pesos para que se fueran a la campaña de un candidato, o lo que sucedió con Amigos de Fox, en donde asociaciones civiles financiadas con recursos de empresas no solo nacionales, sino incluso internacionales, empresas extranjeras, metían dinero a las campañas políticas de políticos mexicanos. ¿Con qué interés? Entonces todo eso se tiene que blindar para que no sucedan cosas como la que ocurrió, repito, en el 2006, en donde se le dijo al Tribunal Electoral, oye, el Tribunal Electoral en ese entonces como hasta ahora tenía una función principal constitucional y era garantizar los resultados electorales, que se respetara la voluntad del pueblo mexicano. Esa era su función principal. Y cuando se le dijo, oye, pues abran todas las boletas, si ya votó el pueblo mexicano, que se abran todas las boletas, se negó a hacerlo, habiendo repito, para mí, un elemento constitucional que lo facultaba, porque su función era garantizar la transparencia y también los resultados. Y no se dio. Entonces es imposible que eso suceda. Por eso también la reforma en el temario de lo que se va a discutir, que va a ser en los próximos meses, en octubre comienzan estos diálogos, estos foros que se van a armar en la Secretaría de Gobernación y en todas las entidades federativas de nuestro país. Va a haber una plataforma en donde los ciudadanos se pueden inscribir, y uno de los puntos muy importantes es que yo comento, ¿no? Cómo se van a elegir los órganos administrativos y judiciales electorales. O sea, los funcionarios de ahí actualmente pues son producto de una negociación de las élites políticas. O sea, a ver, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta del INE? Pues de ahí comienzan a negociar los partidos políticos, y el pueblo de México jamás interviene en ese proceso. No, es que lo hace de manera indirecta a través de sus representantes, los diputados y los senadores. Bueno, pues, ¿por qué no les damos más poder al pueblo de México? ¿Conviene hacerlo o no conviene hacerlo? Es algo que se tiene que discutir en estos foros. Se tienen que dar elementos para ver si la integración actual, repito, del órgano administrativo electoral y del judicial también está bien integrada. Hace falta más consejeros, hace falta menos consejeros, hace falta que haya representantes de los partidos políticos en el Consejo General del INE, o no hace falta. Todo eso es lo que se tiene que discutir. Ahora también decía yo, las candidaturas independientes, por ejemplo, les pusieron candados para que prácticamente sea imposible que participen los candidatos independientes. Se tiene que analizar, oye, le modificamos, le aumentamos, todo eso se tiene que discutir. Otro tema que también es importante son las consultas, la revocación del mandato. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene que discutir. Repito, se va a crear una página de internet de la comisión. Este portal va a servir primero para que cualquiera ciudadano que quiera participar
se meta al portal y ahí pueda dar sus opiniones, sus críticas, sus propuestas, lo que quiera lo pueda hacer a través de este portal y que cualquiera pueda consultarlo, ¿no? Y ver, oye, qué propuestas, y que después podamos exigir, oye, ¿por qué no tomaron en cuenta esta propuesta? También uno de los elementos que va a tener esta comisión presidencial es que va a hacer encuestas. Y aunque ya hay algunas que han sacado de manera independiente, algunas encuestadoras como Mitofsky, que vale la pena echarle un ojo, porque ahí viene que la gente está de acuerdo en que se disminuya de 500 a 300 diputados. La gente, según ahí, prácticamente arriba del 70 y tantos %, está de acuerdo en que se eliminen los 32 senadores plurinominales o de lista nacional y que solo queden los 3 senadores por estado. Entonces, todo eso es lo que se tiene que analizar. Y se va a hacer a través de esta plataforma y a través de las encuestas. Y una vez que se tengan los resultados de todo este gran trabajo, en enero se le va a presentar a la presidenta de la República la propuesta de esta comisión. Y la comisión le va a decir a la presidenta, consideramos que esta es la reforma que se debe de hacer. ¿Esa reforma va a ser automáticamente aprobada? Pues no, porque recordemos que la presidenta lo pudo haber hecho sin hacer toda esta comisión, sin hacer todos estos diálogos. La Constitución le permite a la presidenta Claudia Sheinbaum presentar una reforma y decir, así va, esta es mi propuesta y que se discuta. Eso es un derecho que ella tiene. Sin embargo, en lugar de hacer eso, que le faculta la propia Constitución, ella decidió invitar a toda la ciudadanía que se una, que este tema que es fundamental, repito, se tenga que discutir a nivel nacional. Y entonces hace todo este procedimiento que es histórico. Repito, antes, aunque las reformas siempre fueron de parte de la oposición, ahora dice el PAN y el PRI, oigan, pero la oposición siempre ha hecho, o las reformas electorales siempre provienen de la oposición históricamente. Sí, pero resulta que esa oposición, pues ahora está en el gobierno. Muchos de los actores políticos que lograron grandes cambios en las reformas electorales pasadas, pues ahora forman parte de la Cuarta Transformación. Y desde el poder, desde el gobierno, se está haciendo esta reforma incluso para disminuir muchos de los derechos o privilegios que tienen los actores políticos. Y eso es fundamental. O sea, eso, desde mi punto de vista, dicen que para que el palo o la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y tuvo que ser así. Tuvo que provenir de los propios actores políticos que actualmente gobiernan, en este caso la Cuarta Transformación, esta gran reforma para garantizarle al pueblo de México un mejor sistema político electoral en un futuro. Entonces, en enero se presentará, pero va a seguir su proceso legislativo constitucional. O sea, esa propuesta que sea el producto de trabajo de estos foros se va a mandar ya sea a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados para que comience su discusión, y después, aprobada en esa Cámara que sea de origen, se va a pasar a la Cámara de Revisora y va a seguir el proceso normal de cualquier reforma. Entonces, todavía yo preveo que va a ser tal vez a mediados del año que entra cuando se esté aprobando esta reforma, y tenemos muchos meses para comenzar a hablar de un tema fundamental que mucho tiempo los partidos políticos, las élites de los partidos políticos trataban de que no se hablara, porque muchos de ellos eran privilegios escondidos o poco conocidos del pueblo de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora, ex senador de la República, e invito a todos que continúen viendo, compartiendo el contenido también de la 4TV.